Hola a todos, reciban de nuestra parte un cordial saludo. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante como lo es la diálisis peritoneal. Quienes tenemos el placer de impartir estos conocimientos somos María Fernanda Lamos, Carla Graterol Vanessa Lara. y quien les habla, Alieris Hernández. Comencemos. La diálisis peritoneal es una técnica que se utiliza como tratamiento de la insuficiencia renal, es decir, que va a reemplazar la función de los riñones. Vamos a recordar un poco la función que cumplen estos órganos. Los riñones regulan el volumen plasmático, regulan la composición iónica de la sangre, también mantienen la osmolaridad sanguínea, controlan la presión arterial, igualmente regulan el equilibrio ácido-base, liberan eritropoyetina que va a estimular la producción de glóbulos rojos. Como vemos, son órganos de gran importancia para el organismo. Se pueden imaginar qué sucede en nosotros cuando estos fallan. Y si fallan, ¿qué hacemos? Pues gracias a los avances tecnológicos, contamos con esta modalidad de tratamiento sustitutivo que aprovecha las características funcionales de una membrana de nuestro organismo, que es el peritoneo, y a través de esta se va a conseguir la depuración sanguínea y la remoción del exceso de líquidos del cuerpo. Este tratamiento ha evolucionado a lo largo de la historia. Hablemos un poco de ella. En 1861, el escocés Thomas Graham descubrió el fenómeno de la diálisis y utilizó este término para describir la difusión de sustancias cristaloides a través de una membrana permeable. Él es considerado el padre de la diálisis gracias a todos sus estudios y todos sus aportes. La publicación más antigua sobre diálisis peritoneal fue hecha en 1743 por Christopher Warwick, un cirujano inglés que en un intento de tratar la citis introdujo un catéter en el abdomen de un paciente y le administró agua de Bristol y licor, con la idea de que se cerraran los vasos linfáticos y así de esta manera poder curar la citis. Esta fue la primera publicación en la que se describe la administración de soluciones al peritoneo. Fue realmente el americano Tracy Putnam quien mejor estudió las posibilidades que tenía esta membrana y publicó un artículo titulado El peritoneo como una membrana de diálisis. Sin embargo, el primer informe de diálisis peritoneal como procedimiento terapéutico en el hombre fue dado a conocer por George Ganter en 1923 en Alemania. Posteriormente, en 1946, Jacob Fine, Howard Frank y Arnold Seligman publicaron en Boston el primer caso de recuperación de un paciente con insuficiencia renal aguda, con esta técnica, con la técnica de diálisis peritoneal. Asimismo, en 1960 se publica el primer caso de insuficiencia renal crónica, tratada mediante diálisis peritoneal. Y esta comunicación fue hecha por Richard Rubin y Paul Dulin. La publicación del tratamiento de la insuficiencia renal crónica con la técnica de diálisis peritoneal fue hecha cuando recién estaba descrita por Morton Maxwell su sencilla técnica de frasco colgante, que facilitaba la realización de la diálisis peritoneal. 15 años más tarde, en 1975, Jack Moncrief, Robert Pavlovic y Carl Knoll reevalúan los tiempos que permanece el líquido dentro del abdomen y consideran que los pacientes se pueden atender a sí mismos en sus domicilios, y surgen entonces la diálisis peritoneal continua ambulatoria. Finalmente, en 1981 se introdujo la diálisis peritoneal automatizada. Bien, ahora que ya sabemos de la historia y cómo ha evolucionado esta técnica a lo largo del tiempo, vamos a conocer la estructura de la membrana que se utiliza, que es la membrana peritoneal. El peritoneo es una membrana serosa que está formada por tejido conectivo y está tapizada por una capa de células que se conoce como mesotelio. Esta membrana recubre tanto la cavidad abdominal como los órganos que están dentro de esta. Podemos decir entonces que se compone del peritoneo parietal, que es la porción que cubre la cara interna del abdomen, y el peritoneo visceral, que recubre los órganos del interior de la cavidad abdominal. Entre ambas capas se delimita la cavidad peritoneal, que corresponde a un espacio virtual que contiene una pequeña cantidad de líquido, aproximadamente unos 50 mililitros. Y este tiene la función de lubricar y permitir el deslizamiento sin fricción de las vísceras abdominales. La membrana peritoneal tiene una superficie que es variable entre una persona u otra, pero oscila entre 1.72 y 2.08 metros cuadrados. En el peritoneo vamos a encontrar 4 componentes que son de gran interés para el desarrollo de la diálisis peritoneal. Estos son
el mesotelio, el intersticio, los capilares y los linfáticos. El mesotelio es una monocapa de células poligonales que descansan sobre la membrana basal y su función es la conservación de la homeostasis peritoneal a través de la producción de líquido lubricante, a través del transporte de solutos y fluidos y la reparación tisular. También presentan microvellosidades que aumentan la superficie de contacto con el líquido peritoneal. Y el transporte celular puede ser por endocitosis, por pinocitosis o transcitosis. Por otra parte, el intersticio se ubica por debajo del mesotelio y es una capa de tejido conectivo que va a estar compuesta por células y fibras. La principal célula es el fibroblasto y la fibra más frecuente es la colágena. Pero también presenta polisacáridos que forman junto a las fibras colágenas una estructura que es rica en cargas negativas. Y esto va a obstaculizar el transporte de macromoléculas y de proteínas que tengan la misma carga. El intersticio tiene un grosor variable que oscila desde 1 a 30 micrómetros y el grosor de la membrana influencia en el transporte de sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Que el paso de soluto desde la luz del capilar hasta la cavidad peritoneal será más difícil si la distancia es mayor. También encontramos los capilares. Los capilares van a constituir el compartimiento desde el que se van a intercambiar el agua y los solutos con el líquido dializante que es infundido en la cavidad abdominal. La pared del capilar va a representar la barrera más importante que se interpone en el transporte de agua y solutos hacia el líquido dializante y a la inversa, es decir, desde la cavidad peritoneal hasta la sangre. Para permitir este transporte se han descrito 3 tipos de poros en la pared de los capilares. Tenemos los poros pequeños, que son estos señalados con la flecha naranja en la imagen, que permiten el paso de solutos y agua, y son la vía principal por donde ocurre el movimiento de sustancias y líquido durante la diálisis. También tenemos los poros ultrapequeños, que se denominan ultraporos o acuaporinas, y que solo van a permitir el paso de moléculas de agua. Acá en la imagen están señalados con la flecha azul, son estos pequeñitos que vemos acá. Y los poros grandes van a permitir el paso de agua, solutos pequeños y medianos y de proteínas. Y como podemos ver acá en la imagen, están señalados con la flecha morada. Y por último tenemos a los vasos linfáticos. En el peritoneo ellos van a cumplir la función de drenar y absorber agua y proteínas y de esta manera van a impedir el edema del intersticio. Ellos absorben el líquido peritoneal, siendo una defensa contra la ascitis, incluso contra la que se provoca durante la diálisis peritoneal. Es decir, que va a tratar de mantener un pequeño volumen de líquido y este volumen de líquido es entre unos 50 y 100 mililitros. Y la zona más activa de absorción es la de los linfáticos subdiafragmáticos del lado derecho. Podemos decir entonces que la membrana peritoneal en la diálisis va a estar formada por 4 componentes básicos: la sangre, la membrana peritoneal, el líquido de diálisis y el drenaje linfático, que es un conjunto de resistencias o barreras que se interponen entre la cavidad peritoneal y la sangre y que los capilares son la barrera más importante. Continuemos estudiando los principios fisiológicos de la diálisis peritoneal. La membrana peritoneal se va a comportar como una membrana semipermeable, lo que quiere decir que solo va a permitir el paso de solutos hasta ciertos tamaños. Las proteínas y las células no van a ser capaces de atravesarlas por su gran tamaño, y si lo hacen, es en una mínima cantidad. Los mecanismos por los que se lleva a cabo el transporte peritoneal son la difusión para los solutos, la ultrafiltración para el agua y la convección. Vamos a hablar de cada uno de ellos. La difusión, como sabemos, va a ser el paso de solutos a través de una membrana semipermeable gracias a un gradiente de concentración, es decir, desde donde está más concentrado a donde está menos concentrado. Como podemos ver acá, tenemos la membrana peritoneal, la sangre y la solución de diálisis. En la sangre hay una concentración elevada de solutos, como la urea, la creatinina y el fósforo. El líquido de diálisis no contiene estos solutos, y si contiene alguno de ellos es en una menor cantidad, y es por eso que se favorece el intercambio. La difusión va a depender de 3 factores: el gradiente de concentración a ambos lados de la membrana, la permeabilidad de la membrana y la superficie de esta. Por otro lado, tenemos la ultrafiltración. El agua va a pasar desde la sangre hasta el líquido dializante, por un mecanismo de ultrafiltración por ósmosis. Pero para que esto suceda, el líquido dializante debe contener un soluto que aumente la presión osmótica.
y en este caso el más usado es la glucosa. Sin embargo, al ser la glucosa un soluto pequeño, puede llegar a difundir hacia la sangre. Y en ese momento se pueden nivelar las concentraciones a ambos lados de la membrana y cuando esto sucede, se detiene la extracción de agua. Entonces, la extracción de agua por ósmosis va a ser mayor en los primeros momentos cuando la concentración de glucosa en el líquido dializante es alta. Por último, tenemos la convección. Este es un fenómeno de arrastre pasivo de solutos a través de una membrana que es causado por el movimiento del agua. Este se va a producir por los poros grandes y pequeños y va a depender del coeficiente de permeabilidad para cada soluto. Tanto la difusión como la convección van a permitir el paso de solutos desde el peritoneo al plasma y viceversa a una mayor velocidad al inicio en función del gradiente y luego más lento. Para identificar el comportamiento de la membrana peritoneal o la velocidad en la que se transportan los solutos, vamos a llevar a cabo o vamos a realizar el test de equilibrio peritoneal. Este test permite evaluar la capacidad de transporte peritoneal, considerando tanto el transporte de solutos como la capacidad de ultrafiltración. Este se va a basar en la velocidad en la que se van a equilibrar las concentraciones de determinados solutos entre el plasma y la solución de diálisis. Este consiste en llenar la cavidad abdominal con líquido dializante, habitualmente con concentraciones de glucosa al 2.5%, y posteriormente se mide la concentración de urea, creatinina y glucosa en ese líquido, cada hora hasta alcanzar un total de 4 horas. Con los resultados vamos a poder diferenciar 4 tipos de membrana o 4 tipos de comportamiento: el alto, medio bajo y bajo. Y estos resultados se van a reflejar en la prescripción. Por ejemplo, un transportador rápido o alto que alcanza tempranamente el punto de equilibrio debe ser dializado con ciclos cortos, que no duren más de 2 horas. Y para estos pacientes es ideal la diálisis peritoneal automatizada. Por el contrario, un transportador bajo o lento va a requerir ciclos más prolongados para poder alcanzar el equilibrio. Y en este caso se necesita una diálisis peritoneal intermitente nocturna porque tiene una inadecuada depuración. Pasemos ahora a conocer la solución dializante. El líquido de diálisis tiene agua y una composición electrolítica en la que el sodio, el cloro, el calcio y el magnesio van a tener concentraciones similares a las plasmáticas, mientras que el potasio no está presente. Es decir, que estas soluciones no contienen potasio y esto es útil porque va a favorecer la eliminación de este ion. También tiene un tampón o buffer, el más común es el lactato, y también pueden usar lactato y bicarbonato o bicarbonato solamente. Las soluciones que contienen bicarbonato van a tener un pH más alto y por eso tienen menos efectos adversos. Igualmente, contienen un agente osmótico, que es la dextrosa. Las concentraciones de glucosa van a variar entre el 1.5% y el 4.25%. Las concentraciones más altas, por supuesto, van a tener una mayor ultrafiltración, pero también hay que considerar que una carga importante de glucosa prolongada en el tiempo es dañina para el peritoneo y puede generar esclerosis del mismo, y esto conllevaría al agotamiento de la técnica peritoneal, por lo que al hacer la prescripción debemos tratar de elegir la menor cantidad de carga de glucosa posible, y es por esto que se crearon nuevas soluciones que contienen icodextrina y aminoácidos. La icodextrina se basa en un polímero de glucosa de gran tamaño, por lo que a pesar de su baja concentración no difunde fácilmente entre los poros de los capilares, siendo ideal para pacientes que tienen falla en la ultrafiltración por alta permeabilidad de los capilares. Las soluciones con aminoácido no solo van a generar ultrafiltración, sino que van a aportar aminoácido y una parte de estos se absorbe, y es de allí que sean útiles para pacientes desnutridos. Ahora hablemos sobre las modalidades de la diálisis peritoneal. En la diálisis peritoneal se establece la modalidad adecuada en función del test de equilibrio peritoneal, el grado de función residual y la superficie corporal del paciente. También es prudente que consideremos situaciones donde los volúmenes de ultrafiltrado son bajos. Estas modalidades son diálisis peritoneal continua ambulatoria, que es una de las más utilizadas, y en ella el tratamiento dialítico se realiza de forma manual. Se le dice continua
porque la cavidad peritoneal abdominal permanece llena de líquido en todo momento, y ambulatoria porque el paciente realiza sus intercambios dialíticos en casa. Luego de que termine el tiempo de permanencia del líquido en la cavidad peritoneal, el paciente se drena el líquido y lo reemplaza por una nueva solución. El líquido infundido en el día se mantiene en la cavidad abdominal por unas 4 a 6 horas y durante la noche por 8 a 10 horas, realizando de 3 a 4 intercambios diarios, y eso va a depender de la necesidad del paciente. El volumen empleado la mayoría de las veces es de 2 litros por intercambio, y la concentración de glucosa utilizada dependerá de las características funcionales de la membrana peritoneal y de las necesidades de ultrafiltración del paciente. La cantidad de diálisis administrada puede aumentar o disminuir si se modifica el volumen o el número de intercambios. Existen 3 posibilidades terapéuticas dentro de la diálisis peritoneal continua ambulatoria para incrementar la dosis de diálisis. Entre estas 3 posibilidades encontramos la dosis estándar con aumento de volumen, donde se realizan 4 intercambios diarios, pero el volumen de algunos o de todos los intercambios se va a incrementar a más de 2 litros, si el paciente lo tolera. Pueden ser volúmenes de 2.5 a 3 litros y suelen ser bien tolerados cuando el paciente se encuentra de cúbito. Están las dosis altas con volumen normal, donde se van a mantener los 2 litros por intercambio, pero se va a aumentar el número de intercambios diarios. Y están las dosis altas con volumen alto, que es más que todo para pacientes anúricos que tienen gran superficie corporal o transportadores bajos, es decir, que movilizan muy lento la glucosa y los solutos. Otra de las modalidades es la diálisis peritoneal automatizada, que se realiza a través del empleo de sistemas mecánicos, que será la máquina cicladora, y ella permite programar una pauta de tratamiento, desde el volumen total del líquido de diálisis, volumen por intercambio, tiempo de permanencia del líquido dentro de la cavidad abdominal y tiempo total de tratamiento. Esto será según la dosis de la diálisis establecida. El paciente solo debe hacer la conexión y la desconexión del equipo al inicio y al fin del tratamiento. Se realiza durante la noche mientras el paciente duerme durante unas 8 a 10 horas con intercambio de 4 a 6, dependiendo del requerimiento del paciente. Existen 2 variedades de la técnica de la diálisis peritoneal automatizada, que son técnica intermitente, donde existen periodos de tiempo donde la cavidad peritoneal del paciente permanece sin líquido o vacía, y dentro de ella vamos a encontrar la diálisis peritoneal intermitente, que se realizan durante 40 horas a la semana y se dividen en periodos de tiempo de 10 a 12 horas la sesión, y la cavidad peritoneal va a estar vacía hasta la siguiente sesión. Se realizan varios intercambios, pero ellos van a ser de corta duración, y la dosis de diálisis por sesión es de 40 a 60 litros. Y la diálisis peritoneal nocturna, donde el tratamiento se realiza todas las noches o de forma alterna con una duración de 8 a 12 horas por sesión, y la dosis de diálisis diaria será de 15 a 20 litros, pero durante el día la cavidad peritoneal va a permanecer vacía. A diferencia de las técnicas intermitentes, en las técnicas continuas la cavidad peritoneal siempre va a estar llena de líquido, y dentro de ella encontramos la diálisis peritoneal continua con cicladora, que en esta técnica se realizan de 3 a 6 intercambios nocturnos para un periodo de 8 a 10 horas y uno diurno de larga duración que va a ser de 12 a 14 horas. Se recomienda un volumen más alto en los intercambios nocturnos que en los diurnos porque las soluciones de glucosa tienen que ser más hipertónicas o a base de polímeros de glucosa para evitar su absorción en un periodo más largo. En la diálisis peritoneal con marea o tidal se trata de mantener un volumen de reserva intraperitoneal constante durante la sesión del tratamiento. Sobre este volumen se van a mantener intercambios rápidos y la dosis habitual por sesión es de 24 a 30 litros con una duración de 8 a 10 horas. Con esta técnica se eliminan los periodos cortos en los que la cavidad peritoneal está vacía y se aumenta así la eficacia de la diálisis. En la diálisis peritoneal automatizada ampliada o PLUS se combinan cualidades de la diálisis peritoneal continua ambulatoria y la diálisis peritoneal automatizada. En ella se van a realizar 3 a 4 intercambios nocturnos con cicladora, con el volumen más alto que pueda tolerar el paciente, y más de un intercambio diurno realizado de forma manual o con cicladora, como el paciente lo prefiera. Y el total de dosis administrada va a ser de 12 a 15 litros diarios. Ya que conocemos las modalidades de la diálisis, ahora conoceremos el equipo, la máquina cicladora. Ella es un aparato electromédico portátil automatizado
que se utiliza para pacientes con insuficiencia renal. La diálisis peritoneal con máquina cicladora se ajusta a un periodo de tiempo de acuerdo con las necesidades del paciente, ayudándolo así a eliminar del organismo los productos de desecho y el exceso de líquido durante 8 a 10 horas, mientras el paciente duerme por las noches. La máquina mide el líquido de diálisis que se permite para cada intercambio y mide el tiempo de infusión, permanencia del líquido dentro de la cavidad peritoneal y el drenaje de forma segura y automática. Ella posee en su parte anterior una bandeja de calentador para colocar la bolsa de infusión, un botón del sensor de calentador que apenas se coloca la bolsa comienza a calentarla, topes para las bolsas para que no se caiga, número de serie, que es el identificador de la máquina, oclusor que se va a encontrar detrás de la puerta, puerta donde se coloca el organizador, pestillo para abrir y cerrar la puerta, y un panel de control para controlar la máquina. Posee un cassette que contiene un organizador, un cassette y las líneas. Posee en su parte posterior la entrada de energía, puertos de servicio, cables de alimentación y el botón de encendido y apagado. Para hablar de las indicaciones, las vamos a dividir en indicaciones para la diálisis peritoneal continua ambulatoria e indicaciones para la diálisis peritoneal automatizada. Comenzando con la continua ambulatoria, tenemos que está indicada en insuficiencia renal aguda o crónica, en enfermedades cardiovasculares como arritmias o insuficiencia cardíaca congestiva, en hipertensión severa y ganancia excesiva de peso interdiálisis. Esta ganancia de peso se puede dar por sobrecarga hídrica entre 2 sesiones de hemodiálisis, entonces se prefiere la diálisis peritoneal para evitar este tipo de desequilibrio electrolítico. También en candidatos a trasplante, ya que sería un procedimiento temporal mientras se espera por el trasplante, en portadores de infecciones virales que sean de transmisión sanguínea, como lo son VIH, hepatitis B o C, y esto debido a que así la sangre del paciente no tendría que entrar al dializador para ser filtrada en una hemodiálisis. En discrasias sanguíneas como anemia sintomática, trombocitopenia, hemofilia o alguna otra coagulopatía, esto debido a que la diálisis peritoneal no produce cambios hemodinámicos y a diferencia de la hemodiálisis no se necesita de anticoagulación, por lo tanto no se debería comprometer a la patología del paciente. También está indicada en pacientes cuyo domicilio esté lejano al centro de diálisis y en niños. Por otra parte, la diálisis peritoneal automatizada está indicada en aquellas situaciones en que corra mayor riesgo el paciente realizándola ambulatoria. Entre estas indicaciones tenemos los pacientes con complicaciones relacionadas con el aumento de la presión intraabdominal, en ultrafiltración inadecuada, aclaramientos peritoneales bajos, en episodios frecuentes de peritonitis o si hay una mala adaptación a la diálisis peritoneal continua ambulatoria. En cuanto a las contraindicaciones, las vamos a dividir en absolutas, que van a estar relacionadas con ausencia de una cavidad abdominal funcional o de membrana peritoneal, y las relativas, que van a estar dadas por presencia de comorbilidades o simplemente porque el paciente no puede realizarse la diálisis peritoneal por sí solo. Dentro de las absolutas tenemos la patología abdominal severa, que puede estar dada por isquemia intestinal o adherencias peritoneales intensas, y además la ausencia de pared abdominal, ya que esto va a imposibilitar la introducción del catéter. En cuanto a las contraindicaciones relativas, vemos que dentro de este grupo se ubican las hernias abdominales. Estas deben ser corregidas antes de poder iniciar la diálisis peritoneal. Pacientes con cirugía abdominal reciente, como por ejemplo colostomías o ileostomías. En enfermedad inflamatoria intestinal, ya que hay mayor riesgo de peritonitis a repetición. Pacientes con EPOC, esto debido a que la presencia de líquido en la cavidad abdominal va a aumentar la presión intraabdominal y por lo tanto puede haber disminución de la capacidad pulmonar del paciente. En obesidad mórbida, porque es difícil obtener un buen acceso peritoneal en estos casos. Y por último, en pacientes con enfermedad neurológica progresiva o artritis, ya que si no dispone de ayuda va a imposibilitar la autodiálisis. Para el procedimiento de la diálisis peritoneal vamos a introducir un catéter para facilitar el recambio del líquido dializante. Y estos catéteres pueden tener diferentes formas, como lo vemos acá, están los rectos,
en cola de cochino y en cuello de ganso. Y en su estructura van a poseer unos CAF o manguitos que tienen función de fijación al tejido. Ellos lo que hacen es que causan una reacción inflamatoria y así se van a adherir al tejido donde se encuentre. Por lo general se deja en tejido celular subcutáneo o en la capa muscular. Para la colocación del catéter existen distintas técnicas. Algunos utilizan la técnica quirúrgica, otros por la paroscopia o incluso puede darse la implantación del catéter a ciegas. Pero en general se suelen seguir estos pasos. Lo primero que vamos a hacer es el rasurado y antiseccia del área. Luego se procede a colocar la anestesia y se realiza la incisión, que esta puede darse en 3 puntos. El primer punto es a 5 centímetros por debajo de la cicatriz umbilical, en la línea media, y los otros 2 puntos corresponden al punto de Majori izquierdo y derecho. Este punto lo vamos a encontrar trazando una línea imaginaria que va desde la cresta ilíaca anterosuperior hasta la cicatriz umbilical a 5 centímetros por debajo de este. Posterior a esto se introduce el catéter, que como vemos acá va a atravesar todo lo que es la piel, el tejido celular subcutáneo, la aponeurosis, la capa muscular, el peritoneo, para finalmente llegar a la cavidad abdominal. Luego se realiza la fijación del catéter y por último se hace la tunelización subcutánea. Usualmente para evitar la obstrucción del catéter se hacen lavados una vez por semana postoperatorio y algunos recomiendan que al día 15, otros que al mes es que se puede dar inicio a la diálisis peritoneal. Y esto con el fin de evitar fugas de líquido pericatéter. Para el proceso de drenaje y de infusión del dializante, lo primero que vamos a hacer es preparar el material a utilizar en la mesa y tener previamente calentada a 37 centígrados la bolsa de solución dializante. Esta técnica de intercambio la vamos a dividir en 5 fases. La primera es la fase de conexión, donde se conecta el catéter a la línea del sistema y se mantiene a un nivel bajo la bolsa de drenaje para mantener la gravedad. Luego está la fase de purgado, donde se pasa una pequeña cantidad de líquido desde la bolsa de infusión hasta la bolsa de drenaje y luego vamos a pinzar la vía de infusión para dejar abierta solo la vía de drenaje. Luego está la fase de drenaje, donde vamos a abrir el catéter y así comienza a salir por gravedad el líquido que proviene de la cavidad abdominal. Este proceso va a durar entre 10 a 12 minutos dependiendo del volumen drenado. Y una vez que esto finaliza, pinzamos ahora la vía de drenaje y se abre la vía de infusión para dar inicio a la fase de infusión, que esta corresponde a la entrada de líquido dializante a la cavidad peritoneal y va a durar entre 8 a 10 minutos. Y por último tenemos la fase de desconexión. En esta vamos a cerrar el catéter luego de realizar la desconexión del sistema. Todo este ciclo se va a repetir después de que la solución dializante haya permanecido en la cavidad peritoneal por el tiempo que sea necesario, por el tiempo requerido. Y debemos saber que estas fases de intercambio corresponden solo a la diálisis peritoneal ambulatoria, porque en la automatizada lo único que se hace manual son las fases de conexión y las fases de desconexión. El resto del proceso se hace automático. Para continuar con el esquema, tenemos cuidados de la diálisis peritoneal. Debemos enseñar a nuestros pacientes la manera de tener autocuidado cuando comienza el proceso de la diálisis peritoneal en sus vidas. Esto les permitirá continuar con sus vidas laborales y mantener un mejor bienestar físico y mental para poder prolongar las ventajas que la diálisis peritoneal puede otorgarles. El paciente debe mantener buena higiene corporal, en especial en el área de acceso peritoneal. Debe utilizar ropa limpia. El cuidado del acceso peritoneal es muy importante. Se debe valorar edema, color de la piel, dolor, entre otras características. No utilizar cremas en el área de acceso peritoneal. Si se necesita aplicarse algún fármaco en el área, debe ser con prescripción médica y con asepsia. No rascarse al sentir molestias y pedirle a familiares que ayuden con la limpieza del entorno físico. Las ventajas que le puede ofrecer la diálisis peritoneal
a un paciente renal es la mayor independencia y flexibilidad en el estilo de vida, una dieta menos restringida debido a que se hacen diálisis de manera continua. Esta se asemeja mucho más a la función renal autónoma. La función renal es más duradera y esta es hemodinámicamente mejor tolerada por el paciente. En cuanto a las desventajas tenemos que esta tiene riesgo a desarrollar peritonitis, tiene menor eficacia que la hemodiálisis, puede presentar fatiga, desnutrición y deficiencia de proteínas. También se pueden presentar complicaciones por un aporte extra de glucosa y este es un proceso bastante laborioso para el paciente. Para concluir, es importante conocer las diferencias entre la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. La diálisis peritoneal, como lo hemos visto a lo largo de la presentación, tiene acceso por medio de la implantación de un catéter intraperitoneal. Esta no requiere fármacos anticoagulantes, no utiliza sangre por lo cual es mejor tolerada, no presenta complicaciones hemodinámicas y la técnica se puede adaptar para que la realice el paciente o algún familiar desde donde éste se encuentre, desde su casa o desde el trabajo. Por su parte, la hemodiálisis tiene acceso vascular permanente. Este estudio es de mayor duración. Este utiliza sangre fuera del cuerpo. El procedimiento debe ser realizado en un hospital o un centro de diálisis. Este sí puede presentar complicaciones hemodinámicas y necesita anticoagulación durante el proceso. Ahora nos debemos preguntar, ¿de qué depende que un paciente utilice diálisis peritoneal o hemodiálisis? Se deberán tomar en cuenta las condiciones médicas del paciente, sus preferencias, su capacidad de transportarse a una clínica o para hacer el procedimiento de diálisis peritoneal en casa, así como también la red de apoyo familiar. En buenas condiciones, ambos tratamientos suelen ser igual de efectivos. Espero que esta información haya sido de ayuda y provecho para todos. Gracias por su atención.